Hola, buenos días a todos y bienvenidos a las reseñas de los libros del año 2023. En esta ocasión voy a reseñar los libros que he leído en marzo y abril. No lo voy a hacer en un orden muy específico, pero sí que es verdad que voy a empezar por los que menos me han gustado y voy a terminar por los que más me han gustado. Voy a mezclar un poco ficción y ensayos y novelas para tampoco complicarlo y alargarme mucho. Pero bueno, os diré que han sido 5 libros en estos 2 meses. Voy a buen ritmo para los 30 anuales, espero que lo consiga. Y sin más dilación os comento el primero, que es una decepción bastante importante, como es Las singularidades de John Banville. A este libro llegué un poco por casualidad. Simplemente estaba revisando algunos temas en Amazon y lo destacaron entre las reseñas. No había leído nada del autor irlandés, sí que tenía ganas de leer más autores irlandeses, ya que tienen muy buena fama, y este lo ponían como, bueno, pues como uno de sus mejores libros, que nunca escribiría uno igual, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me ha dicho absolutamente nada. Además me da bastante rabia porque es el típico libro en que la sinopsis te engaña muchísimo. En principio es una sinopsis muy interesante de una persona que sale de la cárcel después de unos años allí por un crimen violento y que vuelve a la casa de su juventud haciéndose pasar por otra persona para no se sabe exactamente muy bien qué. Entonces se mezclan distintos personajes, masculinos, femeninos, una intriga, etc. El libro es corto, son 300 y poco páginas, y os diré que hasta bien pasadas las 100 primeras páginas no termina de presentar a todos los personajes, con lo cual tampoco es que le quede mucho para desarrollar. El personaje que en principio era el principal tampoco es el principal. Las historias secundarias, muchas de ellas no llevan a ninguna parte. Y es un libro que yo creo que disfrutas si te gusta cómo escribe John Banville. Para mí es un poco como los fans, como puedo ser yo, de Paul Auster o de Houellebecq, que escriban lo que escriban, aunque la trama no sea buena, aunque la historia no sea buena, te van a gustar por el estilo, ¿no? Yo creo que con todo y con eso el libro tiene muchas carencias, o incluso la propia trama me parece muy insustancial, y a mí la escritura de este hombre pues tampoco me ha encantado, con lo cual libro muy poco recomendado. Otra decepción, y esta todavía mayor, es No hablemos de amor, de Herb Letelier, no sé cómo se pronuncia. Si habéis seguido mis otros vídeos, ya reseñé el año pasado un libro de este autor que se llama La Anomalía, que de hecho fue de mis top picks del año 2022, un libro que me encantó, y tenía muchas ganas de leer este libro, y creo que en aquel vídeo ya comentaba que ganas y al mismo tiempo un poco de miedo, porque a veces pasa que hay escritores que tienen un buen libro y el resto no son demasiado buenos, o que simplemente después de un gran éxito es difícil repetirlo, y este para mí pues es un ejemplo más. La historia no está mal, es una historia como de vidas paralelas de hombre y mujer que tienen cada uno su propia historia de amor y sus dificultades que superar, con lo cual, bueno, pues se establece cierto paralelismo en lo que pasa. El autor, a propósito, pues hace como muchas analogías entre las dos relaciones, entre los dos hombres y entre las dos mujeres, pero en este libro queda todavía más claro que La Anomalía que el autor es un autor de escritura experimental, y quizás las cosas que a mí más me gustaron del libro no han sido las del contenido en sí, de lo que es la historia, sino de las técnicas narrativas que utiliza. De repente, pues tamaños de letra diferentes cuando acontece o cuando tiene sentido dentro de la historia, incluso lecturas en paralelo en dos columnas cuando son dos temas totalmente diferentes, incorporación de mapas de GPS cuando está el protagonista viendo el GPS, etc. Entonces eso, si te gusta ese tipo de cosas que a mí me llaman la atención, pues me atraen como técnica narrativa novedosa, y me parece que incluso tiene su valor publicar un libro así, pero la historia en sí a mí no me terminó de fascinar como fue La Anomalía, y claro, pues al final siempre compites contra un libro anterior, como es este caso, y no lo terminaría de recomendar sin ser del todo malo. Ya los últimos tres han estado bastante bien, los libros son muy diferentes entre sí. El primero es Too Small to Fail, que es de un autor suizo, de hecho, que habla, todos saben la expresión Too Big to Fail, que es
un poco que se acuñó en la crisis anterior con los bancos demasiado grandes para caer y que luego se ha utilizado también pues en términos de comparar países como los países más grandes supuestamente son los mejores porque aglutinan más poder, más fuerza y tienen más sentido. El autor va un poco en sentido contrario y de hecho habla de los estados pequeños que lo han hecho increíblemente bien, ¿no? Como pueden ser Singapur, como puede ser Irlanda del Norte, como puede ser la propia Suiza, como puede ser Dinamarca, como es Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho porque no cae en absolutismos ni en maniqueísmos y te explica las razones concretas por las que cada uno de estos países ha sido exitoso, además en temas específicos. Irlanda del Norte, por ejemplo, ha sido muy exitoso atrayendo empresas y capital extranjero, no tanto generando internamente. Israel ha sido súper exitoso creando una gran capacidad de patentes y de innovación que no se ha trasladado en grandes empresas, que es un tema curioso. Singapur también ha tenido una historia bestial de resurgimiento en un periodo corto de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, te cuentan cómo han podido hacerlo, cuáles fueron sus circunstancias particulares para hacerlas y qué cosas se podrían copiar en otros países, sin caer un poco en la idea fácil de, bueno, vamos a imitar todos a Irlanda del Norte o vamos a imitar todos a Singapur o vamos a imitar todos a Suiza o a Dinamarca, que eso obviamente no funcionaría porque cada país, cada sociedad, cada idiosincrasia tiene lo suyo y es imposible de replicar las recetas de uno en otro, pero sí que hay algunas cosas que sí que se podrían copiar o se podrían adaptar. Y también me gusta que incluye los desafíos que tienen cada uno de estos países para seguir siendo exitosos, ¿no? El autor comenta que porque un país haya tenido éxito en los últimos 50 años o 100 años o 200 años no significa que lo vaya a hacer siempre, ¿no? Porque siguen teniendo muchos desafíos y las ventajas competitivas que pudieron obtener pues podrían desaparecer, ¿no? A mí me ha gustado mucho, da muchas ideas, obviamente hay cosas que pueden ser criticables, pero creo que merece mucho la pena si os gusta este tipo de cosas. Los dos siguientes libros son, ya diría, de mucho valor, son muy buenos, a mí me han gustado muchos. Este que voy a reseñar ahora quizás es el más difícil y el que no es para todo el mundo, es Odessa de Manuel Vilas. Si mal no recuerdo, no sé si tuvo un premio en España o quedó segundo, pero a mí me ha gustado mucho, ¿no? A mí me gusta mucho, curiosamente no me gusta la poesía, no me atrae como género, pero sí me gustan los poetas, como es el caso, que escriben prosa, porque la forma de escribir y demás se nota mucho cuando vienes del mundo de la poesía y la trasladas a la prosa. Además, hace este libro, yo lo enmarcaría dentro de un género que también me gusta mucho, como es la especie como de biografía novelada, en la que cuenta una historia, cuenta su historia personal, incluso su historia familiar del autor, aunque no queda muy claro si es una biografía real, si hay parte real, si hay parte que no es real. Javier Cercas hace lo mismo, por ejemplo, que también me gusta mucho. Paul Auster también ha hecho algo parecido y también me gusta. Y la verdad es que el libro está bien, pero te tiene que gustar ese género y te tiene que gustar ese tipo de escritura porque no es para todo el mundo. Yo me quedo sobre todo con las reflexiones que saca, que te dan de pensar, como por ejemplo que la fecha de nacimiento es la primera fecha que te tienes que creer y que tienes que dar por válida porque tú no la has presenciado, igual que la fecha de tu defunción, que por razones obvias tampoco vas a estar, ¿no? Otra idea que me gustó mucho es que la escritura, las novelas escritas a mano, no tanto en el teclado, aunque también, pero sobre todo a mano, también tienen, no solamente dependen de tu estado de ánimo y de lo que pienses, sino también de un tema físico, ¿no? Porque tu mano, tu brazo, tus dedos se cansan y tú sigues escribiendo y ese esfuerzo, ese cansancio, incluso esa frustración a la hora de escribir físicamente, también se traslada en los libros, ¿no? Entonces muchos de los libros que son clásicos o que han perdurado hasta nuestros días, pues son fruto también de ese esfuerzo físico y de ese cansancio, que con el teclado también puede tener algún tipo de relación, pero yo creo que menor a cuando se escribían antes y por tanto puedes empezar a reflexionar sobre lo que se está perdiendo en el mundo por no escribir a mano o lo que se está ganando por escribir en ordenador, ¿no? Lo puedes ver por las dos maneras. Y la última idea que me gustó mucho es la de los
millones de lenguajes y idiomas que se pierden cuando las parejas rompen, ¿no? Yo creo que esto es muy común a todos que hemos estado en parejas tenemos códigos, tenemos nombres, tenemos formas de dirigirnos a la persona con la que estamos que son totalmente particulares de esa persona. Si luego tienes otra novia, otra pareja, lo que sea, hablas y te relacionas y mencionas de maneras totalmente distintas, ¿no? Y ese lenguaje se circunscribe totalmente a esa relación. Fuera de esa relación no tiene sentido, no se entiende tan bien, y cuando esa relación termina, ese lenguaje también, ¿no? Entonces, bueno, son 3 pequeñas ideas que me he acordado del libro, y la verdad es que me gustó bastante, pero bueno, hago la salvedad que te tiene que gustar el título. Y por último, me leí, esto fue de los primeros que me leí de los 5, Más allá del orden, de Jordan Peterson, 12 nuevas reglas para vivir. Esta es la segunda parte de 12 reglas para vivir, que escribió ya hace varios años. La verdad es que la edición está muy cuidada, la de Planeta, porque el primer libro fue blanco y este es negro, que hace como contraste. Y es un poco más de lo mismo, pero yo diría que mejor, ¿no? En el primer libro, Jordan Peterson es un psicólogo clínico canadiense con muchos años de experiencia, que trataba en el primer libro de dar como 12 reglas generales para vivir una vida mejor. No es un libro de autoayuda, está más pensado desde el mundo de la psicología, más en la línea de una de las reglas de su primer libro era ordena tu casa, ordena tu habitación, perdón, que venía a decirte como antes de criticar algo de fuera, primero asegúrate de que lo que tienes en casa está bien ordenado, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos, pues es lo que se basa el primer libro, y este segundo libro, pues ahonda en ellos. A mí me ha gustado más, primero porque me ha costado menos leer. El primer libro es de los pocos libros que he necesitado 2 intentos para leerlo, que luego me encantó, pero la primera vez que lo leí no me terminó de cuadrar. Y segundo, por el momento en lo que lo escribe el autor, ¿no? Jordan Peterson tuvo un momento muy malo durante la pandemia por varias enfermedades no relacionadas directamente con el COVID, pero estuvo ingresado tanto en Rusia como en Canadá, como en otras partes durante muchos meses. Su mujer estuvo a punto de fallecer de una enfermedad grave, su hija estuvo también muy enferma, entonces fueron varios meses de mucha introspección, tuvo una adicción a analgésicos, medicamentos, lo cuenta todo en el prólogo, y durante esa etapa es cuando escribe el libro, ¿no? Entonces es cuando yo creo que estaba más vulnerable, más abierto, más sensible, y se nota mucho en los libros. Y la otra parte que me encanta, que también es común al primer volumen, es la cantidad digamos, de ejemplos reales de su práctica clínica que incluye, ¿no? Que te hacen pues mucho más cercano a la idea y la entiendes muchísimo mejor. Entonces, si os gusta ese tipo de cosas, que insisto, no es un libro de autoayuda, es más desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista quizás de los valores, está muy bien, se lee muy fácil, merece mucho la pena incluso saber lo que le ha pasado a este hombre que pasó de la nada a ser una referencia mundial con el primer libro y luego volvió a desaparecer por estas enfermedades y ahora ha vuelto otra vez a resurgir. Y la verdad que muy recomendado. Espero que os hayan gustado y nos vemos en las próximas reseñas.